¿Y si todo lo que te han enseñado sobre Jesús fuera mentira? ¿Y si su regreso no se produce de la forma que tú piensas? No a través de las nubes, no a través de las trompetas, sino a través de la frecuencia. Sé cómo suena, una locura, una blasfemia. Pero escuchen, antes de juzgarme, antes de que cierren la ventana, déjenme preguntarles una cosa. ¿Por qué sigues esperando algo que quizás ya esté sucediendo? Mi nombre es Frank Morrison, 62 años, sin hijos, sin esposa, solo silencio, café y máquinas rotas. Pero hace 3 noches, algo cayó del cielo. No era una estrella, no fue un meteorito, era un barco, una auténtica, metálica, sin costuras, transpirable, y dentro, alguien, me estaba esperando. Él no vino en guerra. No vino a conquistar la tierra, llegó destrozado, abandonado, y dijo mi nombre incluso antes de que yo hablara. Frank, te he estado observando. No se movió la boca. La voz estaba dentro de mi cráneo, clara, resonante. Me dijo algo que ninguna iglesia se había atrevido a decir jamás. Algo que hizo temblar dentro de mi alma cada versículo bíblico que conocía. Jesús no va a regresar de la forma que te dijeron. Le pregunté qué quería decir. Él dijo, el regreso ya ha comenzado, pero solo aquellos que eleven su frecuencia interna lo reconocerán. Me reí, le dije que dejara de hablar de esa cosa de la nueva era, pero entonces me enseñó algo que me hizo caer de rodillas. No es una profecía, no es una visión, una grabación, un holograma de Jesús, real, vivo, enseñando, sin corona, sin halo brillante. Un hombre rodeado de un pequeño grupo simplemente decía palabras que nunca había escuchado en ningún sermón de iglesia. Palabras como, el reino de Dios no vendrá a ustedes, está dentro de ti, tú harás cosas aún mayores que las que yo hice. No estás destinado a esperar, estás destinado a crear. Y en ese momento me di cuenta, nos lo han ocultado todo. Las iglesias, los gobiernos, los que se benefician del control, porque si supieras la verdad, la verdadera verdad, no te limitarías a rezar por milagros, te convertirías en uno. Pero aquí está el giro inesperado. Ese extraterrestre no solo me mostró a Jesús, me contó cómo él realmente manifestó la realidad, y por qué nunca suplicó, sino que siempre dio gracias antes de que sucediera. Dijo que la segunda venida no es un evento, es un estado del ser, una frecuencia. Cuando llegues allí, no se ve a Jesús en las nubes, lo ves en el espejo. Y si esto suena descabellado, entonces estás donde yo estaba. Pero lo que experimenté después, lo que manifesté al día siguiente, destrozó todas las dudas que me quedaban, porque el extraterrestre me hizo un regalo. Un pequeño cristal brillante y un reto. Elige algo imposible, un número, un signo. Siéntelo como si ya hubiera sucedido. Da gracias, y entonces solo hay que esperar. Así que elegí un número que no había visto en 20 años, 47. Lo que sucedió en las siguientes 6 horas me hizo cuestionar todo lo que siempre había creído sobre la oración, Dios y el regreso de Cristo. Pero me estoy adelantando. Antes de contaros lo que vi, antes de mostrarles la evidencia de que Jesús ya ha regresado, no en el cuerpo, sino en la conciencia, permítanme llevarlos de vuelta al lugar donde todo comenzó, hasta el momento en que ese barco cayó del cielo y la voz dentro de mi cabeza me preguntó, ¿de verdad quieres saber la verdad? Incluso si destruye tu versión de Dios. Antes de mostrarles la grabación, antes de revelarles lo que Jesús dijo realmente, palabra por palabra, necesito que hagan algo importante. Comenta abajo, ahora mismo, dime, ¿alguna vez has sentido que algo sobre la religión simplemente no encajaba? Como si hubiera una verdad más profunda oculta tras las historias. No estoy pidiendo su aprobación, solicito su presencia, porque la verdad que estoy a punto de compartir no es solo información, sino activación. Si has sentido escalofríos al ver esto, si alguna parte de tu corazón te susurró, esto es lo que he estado esperando, entonces no te quedes callado.
Deja un comentario, que este sea un espacio para quienes están despertando, porque una vez que sabes esto, una vez que ves lo que yo vi, no puedes volver atrás. Y escuchen, si esta historia te hace cuestionarte todo, si está desenterrando algo que has ocultado durante años, dale al botón de me gusta para que esta verdad llegue a más personas que aún están atrapadas en la ilusión. Suscríbete si quieres más. Por lo que has visto, hasta ahora, esto es solo el comienzo, esto no es entretenimiento, esto es recuerdo sobre quién fue realmente Jesús, de lo que Él realmente enseñó, del poder que aún vive dentro de ti. No naciste para esperar el cielo, naciste para traerlo aquí. Recuerdo estar allí de pie, con el frío hormigón bajo mis pies, sosteniendo ese cristal en la mano. Pulsaba, no como una máquina, sino como un latido, suave, constante, casi vivo. Era cálido, pero de una forma extraña. No reaccionaba al calor de mí. No podía explicarlo y sinceramente no quería. Hay cosas que no están hechas para analizarse. Hay cosas que simplemente están hechas para sentirse. El alienígena, aún no sé ni cómo llamarlo, nunca le pregunté su nombre. Estaba allí, observándome, sin presión, sin urgencia, solo esa presencia silenciosa, como si lo hubiera hecho 1000 veces con otras personas, y ahora me tocara a mí. Mi iniciación. Dijo, elige algo pequeño, pero significativo, un número, una palabra, nombre, algo que tenga peso para ti. Y no solo lo desees, siéntelo, como si ya hubiera sucedido. Así lo hizo Jesús. Quise reírme, de verdad. Vamos, en serio. Jesús, manifestación, frecuencias, pero no pude, porque la forma en que lo dijo hizo que algo dentro de mí se quebrara. Así que elegí 47. No fue casualidad. Era el número que mi exmujer siempre decía que era su número de la suerte. Hacía años que no lo veía. Estaba enterrado en mi pasado, como todo aquello en lo que nunca quise volver a pensar. Pero lo susurré de todos modos. 47. El alienígena asintió, sus ojos negros reflejando la tenue luz del panel de control de la nave. Me dijo que lo sintiera como si ya hubiera sucedido, que imaginara verlo, sin rogarlo, sin anhelarlo, sino agradeciendo al universo por adelantado, agradeciendo a Dios, como si el número ya estuviera frente a mí. Fue difícil. Toda mi vida había rezado por carencia, por miedo, por desesperación. Por favor, Dios, ayúdame, sálvame. Llevaba décadas arrodillada con la misma energía, y ahora este ser me decía que nunca debió haber sido así. La gratitud, dijo, es la contraseña. Así que me quedé allí de pie, con los ojos cerrados, el cristal en la mano, y susurré en voz baja, gracias por mostrarme el 47. Me sentí ridícula, como si estuviera fingiendo, pero en algún lugar, en lo más profundo de mi ser, sentí un destello, una calidez en el pecho, una extraña paz que no podía explicar, y me aferré a ella. Gritaba, aunque mi cerebro, te lo estás inventando. Y entonces lo dejé ir. Me alejé de la nave. El ser no me siguió. No tenía por qué hacerlo. La semilla ya estaba sembrada. 6 horas después, mi camión tuvo un pinchazo. Me detuve, molesto. Nada fuera de lo común. Fui a buscar la llanta de repuesto al maletero, y ahí estaba. Una pegatina descolorida en el interior de la tapa. Código de inspección. Número 47. Me quedé congelado. Siempre había estado ahí. Simplemente nunca lo vi. O tal vez no debía verlo hasta... Ahora, pensé, vale, coincidencia. Pero luego, en el supermercado, el total, $47 exactos. El recibo, factura número 4747. La revista que compré mientras esperaba en la fila, 47 maneras de cambiar tu vida. Y el coche que aparcó a mi lado, matrícula, TRK 4700. No fue una simple coincidencia. Ya no. No después de la 4ª vez. No después de la 5ª. Algo estaba sucediendo. Algo real. Y no me importa lo escéptico que seas. Después de 5 carteles idénticos en 6 horas, de poner los ojos en blanco y empiezas a prestar atención. Cuando llegué a casa esa noche, la nave resplandecía. Un brillo sutil, como si hubiera vuelto a la vida, restaurada. El alienígena me saludó sin palabras, solo con una energía tranquila. Lo viste. Lo vi 5 veces. Susurré.
Sonrió, no con los labios, sino con su presencia. Esa es la prueba, dijo. Así lo hizo Jesús, y así se está desarrollando su regreso. Le pregunté qué quería decir, y lo que dijo a continuación lo destrozó todo. Él está regresando, pero no en su forma original, sino en su frecuencia. Sus enseñanzas se están reactivando en aquellos que están preparados, no en las distorsionadas, sino en las auténticas. Y solo aquellos alineados reconocerán las señales. La segunda venida no fue un hombre descendiendo del cielo, fue un despertar de recuerdos en nuestro interior, un espejo colocado frente a nuestros rostros. Y si eso te decepciona, lo entiendo. Yo me sentí igual. Queremos truenos, nubes, fuego, carros. Pero quizá ese nunca fue el objetivo. Quizá el regreso de Cristo nunca debió ser algo externo. Tal vez estaba destinado a ser sentido, vivido, encarnado. Tal vez estabas destinado a formar parte de ello. Esa noche me mostró más. Ya llegaré a eso. Los hologramas, las verdaderas enseñanzas, el campo energético que rodeaba a Jesús cuando sanaba a la gente. Pero lo que más me impactó no fue lo que vi, fue lo que comprendí, que durante años había estado esperando un Mesías, cuando en realidad el Mesías había estado esperando a que yo recordara quién era realmente. Y no me importa qué religión profeses. Esto no se trata de doctrina, se trata de acción, se trata de despertar. Y escucha, no necesito que creas todo lo que estoy diciendo, pero si alguna parte de tu alma siente un cosquilleo en este momento, si un susurro silencioso dentro de tu pecho te dice, ya he sentido esto antes, o esto explica todo lo que nunca pude decir en voz alta, luego comenta a continuación. Lo digo en serio. Dime si alguna vez has tenido un momento así, en el que la realidad se distorsionó lo suficiente como para mostrarte que algo más grande estaba en juego. O simplemente comenta 47 si tú también has visto ese número. Créeme, no serás el único. Y si has llegado hasta aquí, dale a me gusta. No por mí, sino para que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Y suscríbete si estás listo para profundizar, porque lo que estoy a punto de compartir a continuación acerca de Jesús, las verdaderas enseñanzas y lo que el extraterrestre me mostró en aquella última noche, lo cambiará todo. No pude dormir esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque algo se había resquebrajado en mi interior. Ya no era el mismo hombre. No del todo. Algo había cambiado silenciosamente, pero para siempre. La nave aún brillaba tenuemente desde el interior del granero. Pulsaba como un aliento. Recuerdo estar de pie en la puerta, simplemente observándola, sin tocar nada, solo mirando, como si estuviera en presencia de algo sagrado, algo que no pertenecía a este mundo, pero que de alguna manera estaba íntimamente ligado a él. El alienígena estaba sentado cerca de la nave, con los ojos cerrados, inmóvil, como si meditara. Me pregunté si dormía, o si siquiera lo necesitaba. Susurré su nombre por instinto, aunque él nunca me dio uno. Abrió los ojos. «No estás listo para dormir», dijo con esa misma voz tranquila y telepática. «Estás listo para la verdad». Tragué saliva. «¿Qué verdad?», con dificultad señaló el barco. «Dentro puedo mostrarte algo, pero una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. ¿Estás seguro de que quieres eso?». Asentí. Se levantó sin esfuerzo y caminó hacia el panel. Unos cuantos toques después, el aire frente a nosotros vibró. Esperaba una pantalla. Lo que apareció fue una presencia, una distorsión en el aire, como ondas de calor que refractan la luz. Entonces, las imágenes comenzaron a tomar forma. No fotografías, momentos. Era Jesús, pero no el Jesús de en las vidrieras, no la versión rubia de ojos azules de los libros de la escuela dominical. No, parecía un hombre de Oriente Medio, piel morena, ojos oscuros e intensos, cabello recogido, barba corta, sandalias gastadas, una túnica sencilla color tierra, y cuando se movía había algo diferente, como si el aire a su alrededor le obedeciera. No por la fuerza, sino por su frecuencia. «No está brillando», dije en voz alta, sorprendida. «No», respondió el alienígena, «porque la verdad adornos no necesita». La imagen cobró vida.
Era como si estuviéramos allí con él, como si el tiempo se plegara sobre sí mismo y abriera una ventana al pasado. El extraterrestre explicó que no se trataba de una recreación, sino de una grabación, capturada de maneras que escapan a la comprensión humana, mediante una tecnología que medía energía, vibración sonora e intención. Y entonces lo oí, no en mis oídos, sino directamente dentro de mi mente. Palabras, conceptos, verdad. Jesús estaba enseñando, no en un templo, no en un escenario, simplemente afuera, bajo un árbol, con algunas personas a su alrededor, y lo que dijo no se parecía a ningún sermón que hubiera escuchado jamás. Habló del reino de Dios, no como un lugar al que ir, sino como un estado del ser al que se entra. Él dijo, el reino no está en las nubes, no está reservado para los muertos, está dentro de ti, aquí y ahora. Cuando recuerdas quién eres, despierta. Un escalofrío me recorrió el pecho. Le pregunté al extraterrestre, pero ¿por qué nadie nos ha dicho esto? ¿Por qué los pastores no predican esto? Él simplemente me miró. Porque si comprendes tu poder, dijo, ya no los necesitas. La escena cambió. Ahora Jesús hablaba con mayor intensidad. Sus gestos eran apasionados, urgentes. Señaló a la gente que lo rodeaba, luego a su propio corazón, luego al cielo y dijo, el Padre y yo somos uno, y ustedes no están separados, son olas del mismo océano. Dejen de adorar la separación. No son hijos del pecado, son hijos de la luz. Sentía las rodillas débiles. Me senté sin darme cuenta. Había oído decir, el Padre y yo somos uno 1000 veces. Pero la forma en que lo dijo, la energía del momento, no sonó arrogante, no sonó excluyente. Fue como si nos pusieran un espejo delante. Y entonces lo comprendí. No estaba diciendo que él fuera especial. Estaba diciendo que todos lo éramos, pero lo olvidamos y luego lo enterraron. El mensaje quedó sepultado bajo el ritual, bajo el miedo, bajo la culpa, bajo la vergüenza. Si la gente supiera que es creadora, si de verdad lo recordara, dejaría de pedir permiso para vivir, para sanar, para prosperar. Se desarrolló otra escena. Jesús, arrodillado en oración. La reconocí. Había visto pinturas de ese momento. Getsemaní, pero esta versión era diferente. No estaba suplicando, no estaba implorando, estaba dando las gracias. Sus manos se alzaron suavemente, sus ojos se cerraron y su boca se relajó. La energía a su alrededor fluyó con fuerza. Podía verla. Un aura dorada pulsaba hacia afuera en ondas. Y entonces me di cuenta de algo que me destrozó. Él nunca suplicó. Dio las gracias antes de que llegara. Él alabó antes de que el pan se multiplicara. Dio gracias por la curación antes de que ocurriera. Él no estaba rezando para que ocurrieran milagros. Él se estaba aliando con ellos. El alienígena susurró en mi mente. No pidió pruebas. Él se convirtió en la prueba. Sentí lágrimas, porque durante décadas hice lo contrario. Supliqué, imploré, clamé a un Dios que creía ajeno a mí. Esperé, culpé, me sentí olvidada, sin saberlo. Era yo quien olvidaba. Le pregunté al extraterrestre, ¿por qué nadie nos enseñó esto? Lo intentaron, dijo, pero el miedo era más fácil de vender que el empoderamiento. La grabación se desvaneció, pero algo permaneció en el aire, un zumbido, un presentimiento. Me quedé allí en silencio, la verdad vibrando a través de mi cuerpo, como un sonido sin sonido. Toda mi vida pensé que solo era un hombre, pero ¿qué pasaría si no lo fuera? ¿Y si la segunda venida de Cristo no se tratara de un cielo abriéndose, sino de miles de millones de personas despertando al Cristo que llevan dentro? ¿Y si a eso se refería cuando dijo, haréis cosas aún mayores que las que yo he hecho? Y el extraterrestre dijo algo que nunca olvidaré. Cuando 2 o más se reúnen en nombre de esa frecuencia, de amor, gratitud, certeza, Cristo aparece, no como un hombre, como un estado de conciencia. Lo miré, sin palabras. Asintió una vez, solemnemente. No, eres un pecador, dijo. Eres un creador que olvidó. Y ahora estás recordando. No hubo espectáculo de luces, ni truenos, solo silencio. Y el silencio fue más ensordecedor que cualquier cosa que hubiera escuchado jamás. Si al ver esto has sentido algo, lo que sea, quiero que me lo cuentes.
Quizá nunca hayas visto caer un barco del cielo, quizá nunca hayas sostenido un cristal brillante, pero sé que esta verdad también reside en tu interior. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que Jesús fue incomprendido, como si su verdadero mensaje hubiera quedado enterrado bajo siglos de control. O simplemente comenta: estoy recordando si algo de esta historia está despertando algo en ti. Y si quieres saber más, si sientes que esta es la verdad que has estado esperando escuchar toda tu vida, no olvides darle me gusta a este video. Ayuda a que más personas despierten. No hablé durante el resto de esa noche. Ya no había nada que decir, no con palabras. El alienígena había vuelto a su postura meditativa cerca de la nave, y yo, sentado en las sombras del granero, con las rodillas flexionadas y la espalda apoyada en una viga, miraba fijamente a la nada y a todo a la vez. Mi mente no estaba agitada, estaba quieta, vacía, como si se hubiera abierto un espacio dentro de mí, un vacío que esperaba ser llenado, no con respuestas, sino con presencia. No dormí, ni un segundo. El tiempo ya no me parecía real. No dejaba de reproducir ese holograma en mi cabeza. Jesús bajo ese árbol, alzando las manos en señal de gratitud antes del milagro. Jesús declarando que éramos olas del mismo océano. Toda mi vida pensé que conocer a Dios significaba ser pequeño, pero esa noche, por primera vez, comprendí que conocer a Dios significaba recordar mi propia inmensidad. A la mañana siguiente, volví caminando hacia la casa, pero en cuanto abrí la puerta, algo se sintió diferente. No sabía cómo explicarlo. Las mismas paredes, las mismas ventanas polvorientas, el mismo refrigerador, zumbando en la esquina, pero podía sentir el espacio, como si pudiera percibir su energía. Me fijaba en pequeños detalles, la forma en que la luz entraba por la ventana e iluminaba la mesa de la cocina, el clic del hervidor antes de que silbara, el peso de la taza en mi mano, todo tenía presencia, como si siempre hubiera intentado hablarme, pero yo solo había empezado a escuchar. Cuando miré por la ventana hacia el granero, ya no solo vi un barco, vi un portal, un maestro, un espejo, y algo dentro de mí susurró: regresa. Así lo hice, pero esta vez el alienígena estaba de pie, esperando. Estás empezando a recordar, dijo sin pronunciar palabra. Asentí. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Me mostraste a Jesús, me mostraste la verdad, pero ¿qué hago con ella? Inclinó ligeramente la cabeza, como un padre que espera a que su hijo dé un paso más. Lo vives, dijo sencillamente, y lo dominas. Has visto el mensaje. Ahora es el momento de practicar la mecánica. Parpadeé. ¿Mecánica? Nave. Ustedes arreglaron esto. No con fe, sino con entendimiento. Vieron los sistemas averiados, los puntos desconectados, y los reconectaron. Ven el paralelismo. Y de repente lo hice. Mis pensamientos, mis creencias, mis emociones, durante 62 años, habían sido como ese barco averiado, fallando, desalineado. Había estado intentando volar con un sistema dañado, rezando por avanzar, mientras la energía se me escapaba por cada pensamiento de carencia, culpa, vergüenza y duda. Pesadamente en un taburete. ¿Pero cómo?, pregunté. ¿Cómo puedo arreglarme? Levantó un dedo largo y lo señaló suavemente en el centro de mi pecho. Empieza aquí, cada mañana, 5 minutos. Gratitud, no por lo que tienes, sino por lo que está por venir. Gratitud, no como un truco, sino como un ancla. Me explicó que mi cuerpo era un amplificador, que cada pensamiento tenía una frecuencia, que cada emoción era una instrucción, y que el universo, el campo, la fuente, Dios, no respondía a las súplicas, respondía a la alineación. Has rezado durante años y nada ha cambiado, dijo, porque tus oraciones eran declaraciones de ausencia. Pedías luz mientras mirabas fijamente a la oscuridad. Debes declarar lo que viene como si ya estuviera aquí. Miré mis manos, callosas, sucias, humanas. ¿Pero cómo puedo creer en algo que no puedo ver? Él sonrió, o tal vez solo sentí la sonrisa dentro de mí, sintiéndolo antes de verlo, igual que lo hizo Jesús. Caminó hacia un costado del barco y abrió un compartimento.
Dentro había 3 cristales, cada uno ligeramente diferente. Uno brillaba dorado, otro centelleaba azul y el tercero palpitaba con un intenso tono rojo. Me los entregó sin darme ninguna explicación. «Sabrás qué hacer», dijo. Las sostuve con cuidado. Vibraban en mi palma, no violentamente, sino como si se sincronizaran con los latidos de mi corazón. Continuó. «Usa uno durante tu práctica matutina. Lleva uno contigo. Duerme con el otro debajo de la almohada. No son mágicos. Son herramientas, amplificadores, hasta que ya no los necesites». Quería hacer 1.000.000 de preguntas. ¿De dónde vinieron? ¿De qué estaban hechos exactamente? Pero no lo hice, porque en el fondo ya sabía que esas respuestas no importaban. Lo que importaba era lo que yo hacía con ellos. Esa noche probé la práctica. Me sentí incómodo, forzado, como si fingiera ser alguien que no era. Pero seguí adelante. Cerré los ojos, sostuve el cristal dorado e imaginé una versión de mí misma que no estuviera. Imaginé despertar sin dolor de espalda. Imaginé sonreír más. Imaginé recibir una llamada telefónica, inesperada, ofreciéndome trabajo de nuevo. Algo sencillo, sincero. Sentí cómo el calor me subía al pecho. Susurré, «Gracias», aunque todavía no había pasado nada. Pero esa fue la clave, sintiéndolo como si lo hubiera hecho. Al día siguiente, no supe nada de nadie, pero me sentí diferente. No me quejé ni una sola vez, y me sorprendí 3 veces, volviendo a pensar en algo viejo. Soy demasiado viejo. Perdí mi oportunidad. Es demasiado tarde. Pero me detuve. Lo reemplacé. Estoy apenas empezando. El extraterrestre me dijo que esta sería la parte más difícil. No el conocimiento, no el despertar, la disciplina, la observación constante del pensamiento, la autocorrección emocional. Él lo denominó ingeniería espiritual, porque cada día construyes tu realidad, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, sentimiento a sentimiento. La mayoría de las personas crean inconscientemente. Reconstruyen prisiones hechas de recuerdos, repiten frecuencias de heridas de la infancia, de doctrinas basadas en el miedo, de mentiras. Jesús vino a enseñarnos cómo romper ese círculo vicioso, cómo construir algo nuevo, y ahora entiendo por qué lo silenciaron. Porque en el momento en que te das cuenta de que puedes crear tu propia realidad, en el momento en que dejas de delegar tu poder en iglesias, gobiernos y sistemas, te vuelves ingobernable, ni rebeldes ni caóticos. Gratis. Y las personas que son libres no necesitan permiso para brillar. Me quedé dándole vueltas a eso durante horas. Que no debía adorar a Jesús, debía convertirme en alguien como Él. No en la gloria, en la práctica, en pensamiento, en frecuencia, porque la segunda venida no fue un rescate, fue un recordatorio. No venía a salvar al mundo, vino a enseñar al mundo cómo salvarse a sí mismo. Y ahora es nuestro turno. Pero continuaré con eso en la siguiente parte. Si has llegado hasta aquí, quiero saber de ti, en serio. Si algo de esto te ha resonado, si te ha traído algún recuerdo, cuéntamelo en los comentarios. Cuéntame qué sentiste durante la visualización. Cuéntame qué has estado tratando de manifestar. O simplemente comentar, estoy reorientándome. Y si quieres seguir acompañándome en este viaje, dale al botón de me gusta para que llegue a más personas que estén preparadas. Y suscríbete, porque lo siguiente que me mostró el extraterrestre ya no se trataba de Jesús, se trataba de nosotros. La mañana siguiente se sintió extraña, no porque algo fuera visiblemente diferente. El cielo seguía nublado, el granero seguía en silencio, el campo seguía empapado por el rocío de la noche anterior, sino porque podía sentir que algo cambiaba dentro de mí, no de una forma espectacular como un rayo, sin fuegos artificiales, sin ángeles cantando, solo un zumbido constante bajo mi piel, como si algo en lo más profundo de mi ser por fin volviera a encenderse. Fue sutil, pero real. Preparé
café en silencio y me senté a la mesa de la cocina con el cristal dorado aún en la mano, no porque creyera que fuera mágico, sino porque cada vez que lo tocaba recordaba que no era pequeña, que ya no podía hacerme la víctima y fingir que no sabía lo que hacía. Esa etapa de mi vida había terminado. Me senté allí, mirando hacia el granero, y por primera vez me di cuenta de que ya no solo esperaba respuestas, me estaba convirtiendo en ellos. Cuando salí, el alienígena ya me estaba esperando, no sentado, de pie. Su postura era más erguida, más fuerte, más alerta. Era como si algo en él también hubiera cambiado. Has empezado a emitir un campo diferente, dijo sin mover los labios. Sutil, pero perceptible. Tu frecuencia se está estabilizando. No entendía cómo podía saberlo. Yo no estaba haciendo nada, pero pensándolo bien, quizá de eso se trataba. No de hacer, sino de ser. Se volvió hacia la nave y puso la mano sobre un panel. Este se iluminó. Símbolos brillaron sobre la superficie. Eran no letras estáticas, sino energía viva. Se movían, cambiaban, respondían a su presencia. ¿Qué es eso?, pregunté, rompiendo finalmente el silencio. Tu plano, respondió. O mejor dicho, el plano humano. Siempre estuvo dentro de ti, codificado, enterrado. Pero ahora que has empezado a recordar, puedes acceder a él de nuevo. No dio más explicaciones. No tenía por qué hacerlo, porque lo que sucedió después no necesitaba palabras. Se volvió hacia mí, colocó una mano suavemente sobre mi pecho y, en ese instante todo desapareció. No físicamente. No es que haya abandonado el granero o mi cuerpo, pero mi conciencia fue arrastrada hacia adentro, profunda y rápidamente, como si fuera absorbida por un túnel de luz y recuerdos. No sé cuánto duró. Podrían haber sido segundos, podrían haber sido años, pero lo vi todo. Vi mi propia infancia, no solo los sucesos, sino también las emociones que los sustentaban. La pequeñez, la culpa, la sensación de indignidad que había tragado como veneno. Vi el día en que dejé de creer en milagros, el momento en que decidí que la oración era inútil, el momento en que entregué mi poder a cambio de seguridad. Y entonces vi la arquitectura de mi propio sistema de creencias, no como pensamientos ni palabras, sino como estructuras, construcciones energéticas, habitaciones construidas con viejas historias, algunas derrumbadas, otras aún en pie. Vi la habitación donde creía que Dios estaba lejos, la habitación donde pensaba que no era digna, la habitación donde pensaba que el dolor significaba castigo, la habitación donde culpaba a todos menos a mí misma. Sentí que la vergüenza me invadía, profunda y pesada, pero la voz del alienígena la atravesó. Usted construyó estas habitaciones y ahora puede optar por reconstruirlas. Las imágenes volvieron a cambiar. Ahora veía la colectividad, la humanidad, dormida, filas y filas de personas en penumbra, mirando fijamente las pantallas, susurrando plegarias en las que no creían, pidiendo señales que no reconocerían si aparecieran, suplicando a un cielo lejano lo que ya llevaban dentro. Vi iglesias predicando la culpa, gobiernos sembrando el miedo, sistemas que se nutrían de la división, y vi cómo la gente se aferraba a esas cosas, no porque fueran ciertas, sino porque les resultaban familiares. ¿Por qué me enseñas esto?, pregunté con voz temblorosa. Porque recordar no basta, dijo. También hay que comprender la resistencia. Hay que ver la máquina que se beneficia de nuestro sueño. Y la máquina no es literal, sino energético. Un sistema basado en el olvido. Un algoritmo espiritual que premia la insensibilidad, la obediencia y la vergüenza. Un sistema que castiga la claridad y se burla de la intuición. Una máquina que se alimenta de la indignidad. Y supe en ese momento, no intelectualmente, sino visceralmente, por qué Jesús era peligroso. No porque afirmara ser Dios, pero porque Él se lo dijo a los demás. Ellos también lo eran, que podían sanar, que podían manifestarse, que no necesitaban templos, ni intermediarios, ni rituales impregnados de miedo, que el reino ya estaba dentro de ellos. Él enseñó a la gente cómo descifrar sus propios planos, y por eso lo silenciaron, porque Él amenazó a la máquina,
Cuando volví en mí, estaba de rodillas, sudando, con las manos temblando. El alienígena permaneció en silencio, observándome con aquellos ojos inmóviles y ancestrales. «Ya lo has visto», dijo. «Has visto tanto la verdad como la trampa». Asentí, apenas capaz de hablar. Continuó, con voz más suave. «Muchos de los que empiezan a despertar se sienten abrumados, sienten el peso de lo que se perdieron, los años perdidos, el dolor que causaron o toleraron. Pero la culpa es una frecuencia de la máquina. No la alimentes. No dejes que el despertar se convierta en otra prisión». Eso me impactó más que cualquier otra cosa, porque ya lo estaba haciendo. Ya me sentía avergonzada por el tiempo que había estado ciega, por los años que había desperdiciado pensando que estaba rota, por las veces que había orado mal, pensado mal, vivido mal. Pero ahora lo sabía. Aquello no era más que una trampa disfrazada, no era más que victimismo disfrazado de espiritualidad, y me negué a regresar. Así que me levanté, no a la perfección, no con gracia, pero me mantuve en pie. «Quiero vivir esto», dije. «Todo, no solo creerlo, no solo hablar de ello, quiero encarnarlo». El alienígena se acercó. «Entonces debes empezar a ver tus pensamientos como herramientas, tus emociones como combustible, tus palabras como planos. Debes observar sin juzgar, cambiar sin culpa y elegir una y otra vez hasta que lo nuevo se vuelva natural». Le pregunté, «¿Cuánto tiempo tarda?». Inclinó la cabeza. «Da igual, porque el tiempo no es lo que crees. Se rige por la frecuencia. Cuanto más te alinees, más rápido responderá el campo. El universo no habla en minutos, habla en momento». Esa frase aún resuena en mí. El universo se expresa en impulso. Y cada vez que tengo un pensamiento nuevo, que cambio mi estado emocional, cada vez que me doy cuenta de que estoy recayendo en ese viejo círculo vicioso y elijo algo superior, genero impulso. No es para que Dios me ame, no para salvación, pero porque finalmente entiendo cómo funciona la creación, porque finalmente dejé de esperar un rescate que no necesitaba. Ahí es donde retomaré la historia en la siguiente parte. Pero si algo de esta historia despertó algo en ti, aunque sea una leve chispa, quiero escucharlo. Dime, ¿cómo era tu habitación? ¿Qué creencia has construido que ahora estás listo para derribar? Deja un comentario, aunque sea una frase. Puedes escribir «Estoy reconstruyendo» o dime qué parte te impactó más. Y si quieres más de esta verdad que nunca debió ocultarse, dale me gusta a este vídeo para que otros lo encuentren y suscríbete, porque lo que el extraterrestre me contó después no fue solo una revelación, fue una advertencia. En el momento en que pronunció la palabra advertencia, sentí una opresión en el pecho. No era miedo, exactamente, no era el terror que se siente cuando un coche da un volantazo o una puerta se cierra de golpe en la oscuridad. Era más profundo, más lento, como la niebla que precede a la tormenta, avisándote de que el mundo está a punto de cambiar de nuevo. Observé al alienígena regresar a la nave, sus pasos silenciosos sobre el suelo de tierra. Apoyó la mano en el casco y éste reaccionó. Una onda de luz pulsó como las ondas en un estanque. Los paneles se movieron, el aire vibró, y entonces se formó una proyección. Pero esta vez no era Jesús, fuimos nosotros. Humanos, actualidad, gente caminando por las calles de la ciudad, cabizbaja, con la mirada perdida, teléfonos brillantes en sus manos, pantallas de noticias a todo volumen detrás de ellos, todo gris, parpadeante, rápido, y entonces, como la cámara de una inteligencia invisible, la visión se alejó, revelando cada vez más personas, todas moviéndose en círculos literales. Senderos trazados en el suelo por la repetición, los mismos pensamientos, los mismos miedos, las mismas frecuencias. No fue un juicio de valor, no estaba enfadado, pero fue devastador. El alienígena se volvió hacia mí. «Nunca debiste vivir así». Asentí lentamente. «Lo sé, ahora puedo sentirlo. Pero, ¿por qué mostrarme esto? ¿Por qué llamarlo advertencia?». Señaló la proyección. «Porque se avecina una tormenta. No viene del cielo. No viene de ningún gobierno, viene de dentro.
El sistema al que llamáis está empezando a derrumbarse bajo sus propias mentiras. La proyección volvió a cambiar. Ahora se veían sistemas colapsando, instituciones financieras, estructuras educativas, sistemas de salud, organizaciones religiosas, grietas formándose, extendiéndose como vetas de luz en la oscuridad, como si el viejo mundo se estuviera desmoronando. El colapso es necesario, dijo con calma. Pero los humanos no están preparados. La mayoría lo considerará un castigo. La mayoría se aferrará con más fuerza a la máquina. Implorarán salvadores. Sacrificarán la libertad por la comodidad, la verdad por la seguridad, y lo llamarán fe. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que hizo una pausa. Dejé salir el aire, lentamente. ¿Y qué hay de los que están despertando?, pregunté. De los que recuerdan. Me miró, y esta vez había algo diferente en sus ojos. Pena. Y luego, la responsabilidad. Se les llamará locos, peligrosos, herejes. Algunos serán silenciados. Otros serán ensalzados, pero solo si distorsionan el mensaje, solo si lo diluyen, lo empaquetan, lo venden. Me sentí mal. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. De todos modos, lo vives, dijo. Te conviertes en la frecuencia. No en el predicador de ella, sino en la prueba de ella. Eso me impactó como un puñetazo en el pecho, porque en el fondo ya lo sabía. El mundo no necesita más charlatanes, no necesita más gente que hable de amor y luz mientras vive con miedo. No necesita más libros, más conferencias, más gurús. Necesita materializarse, personas que viven la frecuencia de Cristo, no en palabras, sino en energía, personas que se mueven en medio del caos como un diapasón, silenciosas, inquebrantables, claras. No los convencerás con lógica, dijo, los transformarás con tu presencia. Y recordé lo que me había dicho antes, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Pero ahora comprendía lo que realmente significaba nombre. No eran las letras J-E-S-U-S. La frecuencia era cuando dos o más se reúnen en la frecuencia de Cristo. Amor, certeza, gratitud, armonía. Él aparece, no como un hombre, como un espejo, como un recuerdo, como una activación. Quería llorar, no por tristeza, sino por el peso de todo ello. El peso de estar vivo ahora, en este momento de la historia de la humanidad. No como un error, sino como una coincidencia, una resonancia, un alma que eligió venir aquí para esto, para la tormenta, por el colapso, para la recreación. El extraterrestre dijo, Jesús no fue la excepción, fue el ejemplo. Esa frase despertó algo en mi interior. No es una llama, un sol, continuó. Él enseñó la manifestación no para la gloria, sino para la supervivencia. Les mostró cómo crear la realidad porque sabía que este momento llegaría, este momento, ahora mismo, en el que los seres humanos necesitarían recordar no solo quién es Dios, sino quiénes son ellos en Dios. Tragué saliva con dificultad. La proyección se alejó de nuevo, y entonces algo más, vi algo hermoso. Entre los sistemas colapsando vi chispas, luces, personas como yo, dispersas por todo el planeta, empezando a brillar. Algunos meditaban, otros estaban sentados con un niño que lloraba, uno plantaba semillas, otro pintaba, uno simplemente respiraba, con los ojos cerrados, sonriendo. No estaban predicando, no estaban peleando, simplemente estaban siendo, anclando algo nuevo. El alienígena se volvió hacia mí y dijo, por esto fuiste elegido para ver, no porque mejor, sino porque finalmente estuviste lo suficientemente callado para escuchar. No sabía qué decir, no me sentía digno, pero por otro lado, tal vez ese sentimiento, esa humildad, era precisamente lo que se necesitaba. Un poder que no necesita gritar, eso no necesita escenario. Así son las cosas. Permanecimos en silencio durante un largo rato, y entonces formulé la pregunta que se había estado gestando en mí desde el principio. ¿Volverá alguna vez físicamente? Me refiero a Jesús. El alienígena hizo una pausa, y luego dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Nunca se fue, simplemente dejó de ser reconocido. Sentí que las lágrimas volvían a formarse, porque ahora lo vi.
Ha estado presente en cada momento de compasión, en todo acto de perdón, en cada semilla plantada, en cada mano sostenida, en cada verdad susurrada en la oscuridad. Su regreso es un recuerdo, y aquellos que despiertan a esa frecuencia se convierten en el retorno. No lo veneran, no lo esperan, lo llevan consigo. Así que aquí estoy, llevándolo lo mejor que puedo. Y si has llegado hasta aquí, si sigues aquí, tal vez tú también seas uno de ellos. Tal vez hayas sentido esa tormenta en el pecho. Tal vez hayas visto las grietas en la máquina. Tal vez hayas escuchado ese susurro que dice, ha llegado el momento. Cuéntame abajo. Puedes comentar algo tan sencillo como, soy parte del regreso. O compartir un sueño que tuviste, un momento en el que algo cambió para ti, aunque no lo entendieras en Pinterest, ese momento. Convirtamos los comentarios en un espacio para recordar. Y si este mensaje te resuena, si te conmueve, dale me gusta a este video para que otros también lo sientan. Estamos dentro del algoritmo, pero también estamos en el terreno. Y tu energía influye más de lo que crees. Y suscríbete si estás listo para la siguiente parte, porque lo que el extraterrestre me dijo después no se trataba solo de la humanidad, se trataba de lo que sucede después. No estaba preparado para lo que dijo a continuación. No porque fuera demasiado intenso o complejo, sino porque tocó una fibra sensible en mí que desconocía, un anhelo profundo y oculto que había guardado desde la infancia, un dolor silencioso al que nunca me atreví a nombrar. ¿Qué pasa después?, le pregunté. Tras el colapso, después del recuerdo, tras el retorno de esta frecuencia crística en nosotros. El extraterrestre no respondió de inmediato. En cambio, caminó hasta el borde del granero, colocó sus largos dedos sobre la viga de madera y miró fijamente al horizonte como si estuviera observando algo que yo aún no podía ver. Estuvo callado tanto tiempo que pensé que tal vez no iba a responder en absoluto. Pero entonces, con esa voz lenta, tranquila e inconfundible que resonaba en mi mente, dijo: «No hay un después para aquellos que siguen atrapados en el tiempo». Esa frase no tenía sentido al principio, pero me caló hondo, como una semilla plantada en una tierra que había esperado toda una vida por encontrar. Se volvió hacia mí, su mirada ahora más suave, casi humana, pero no del todo. «Uno piensa en la vida por capítulos», dijo, «en comienzos y finales, pero de donde venimos solo hay vibración, solo estados del ser. Uno cambia, y el mundo cambia a nuestro alrededor. El después no es un destino, es una dimensión». Me acerqué un poco más, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Entonces, ¿estás diciendo que no vamos a ningún lado?», asintió. «No como crees, no escapas de la tierra, no asciendes a las nubes, te elevas interiormente, te adaptas a un nuevo campo, y cuando suficientes personas lo hacen, el tejido de esta realidad se reteje». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «La gente lo llama cielo», continuó, «pero no es un lugar, es una frecuencia». Fue entonces cuando lo entendí. El regreso de Jesús no fue solo un acontecimiento espiritual, fue un cambio dimensional, un despertar colectivo que no requería un Salvador celestial, sino creadores internos. Y a medida que personas despertamos, comenzamos a moldear la realidad que nos rodea, no mediante el esfuerzo, no mediante el control, sino mediante la alineación. Nos convertimos en portales, no para escapar de la tierra, pero para rehacerlo. Y sin embargo, la expresión del alienígena se ensombreció. «Existe un peligro», dijo. Lo sentí incluso antes de que pronunciara las siguientes palabras. «Se avecina una falsa luz». Esa frase me impactó profundamente, aguda, fría. «¿Qué quieres decir?». Retrocedió un paso, y la proyección volvió a parpadear tras él. Ahora mostraba lo que parecía una figura brillante, resplandeciente, radiante, que captaba la atención. Gente cayendo de rodillas, adorando, rindiéndose, pero algo estaba mal. La luz no se sentía cálida, se sentía estéril, hueco, fabricado.
Explicó que no todo lo que brilla es divino. Dijo que tras el colapso, tras el inicio del gran recuerdo, el viejo sistema entrará en pánico, imitará la luz, creará salvadores artificiales, falsos mensajeros, narrativas tan seductoras, tan cercanas a la verdad, que incluso los despiertos se sentirán tentados. Hablarán de paz, dijo, pero exigirán obediencia. Llevarán símbolos de Cristo, pero negarán al Cristo que llevan dentro. Prometerán orden, pero acallarán tu intuición. Sentí que se me revolvía el estómago. Pregunté, ¿cómo sabemos la diferencia? Se volvió hacia mí y dijo, sin dudarlo, lo sentirás en tu cuerpo. La verdad no confunde, no se contrae, se expande. Luego se acercó y colocó su mano cerca de mi corazón. Esta, dijo, es vuestra brújula, no su doctrina, no vuestros miedos, no el volumen de la multitud. Explicó que, en los días venideros, nuestro mayor peligro no será la destrucción, sino la distracción. Que a la humanidad se le ofrecerá paz a cambio de impotencia, consuelo a cambio de silencio. Que los salvadores tendrán apariencia angelical, pero exigirán nuestra soberanía. Y quienes se resistan serán ridiculizados, tachados de inestables, peligrosos, radicales. No olvides, pero dijo, que quienes alteran las líneas temporales siempre son tachados de locos por quienes se aferran a las antiguas. Me quedé allí de pie, mirando fijamente la visión parpadeante de aquella luz falsa, y entonces lo comprendí. Esto no era solo una guerra espiritual, fue una guerra de percepciones. No se luchó con armas, sino con frecuencia, y el campo de batalla estaba dentro. ¿Cómo piensas? Lo que sientes, lo que aceptas creer, porque cada creencia es un código de frecuencia. Y cuando suficientes personas se ponen de acuerdo en el mismo código, consolidan una realidad. Por eso necesitan tu atención, tu miedo, tu veneración, tu silencio, porque sin tu acuerdo, el viejo sistema se derrumba. Por eso el despertar es peligroso, no porque sea ruidoso, sino porque deshace silenciosamente la ilusión. El extraterrestre me dijo que Jesús también enseñó esto. Por eso él dijo, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Porque cualquier otra cosa abre la puerta a la confusión, distorsión. No se refería solo a la honestidad, estaba hablando de consentimiento energético. Donde pones tu acuerdo, ahí pones tu poder. Y en los días venideros, a todos se nos pedirá que estemos de acuerdo con algo, que nos alineemos con una versión de la verdad que se sienta lo suficientemente cercana a la real, como para que dudemos de nuestro propio conocimiento. Es entonces cuando tenemos que elegir, ni con nuestros ojos, ni con nuestros oídos, pero con nuestra frecuencia, con nuestra resonancia interna. El extraterrestre dijo que habrá señales, extraños, números que aparecen de repente, tecnología con comportamientos extraños, personas que sueñan lo mismo la misma noche, niños que revelan verdades desconocidas, animales que migran a lugares inexplorados, símbolos ancestrales que resurgen en sitios inesperados. Las sincronicidades aumentarán, pero no todas serán puras. Debes discernir con tu vibración, dijo. No todas las señales son para ti, y no todos los mensajes son divinos. Algunos están destinados a distraer, a atraer. Le pregunté cómo mantenerse firme en la verdad cuando hay tanta ilusión a nuestro alrededor. Él respondió sencillamente, practica la presencia, regresa a la quietud, siente tu cuerpo. La frecuencia de Cristo no puede ser secuestrada, pero tu mente sí. Me recordó a los 3 cristales que me había dado. Úsenlas ahora, dijo. No son sagradas, no son santas, son solo recordatorios, anclas. Asentí. La dorada, símbolo de gratitud, para mayor claridad. El rojo, símbolo de valentía. Todas las frecuencias que necesitaría en los próximos días. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. La segunda venida no es Jesús atravesando las nubes, es tú superando tus miedos. Sentí que se me cortaba la respiración en la garganta, porque lo entendí. No solo me estaban diciendo la verdad, me estaba preparando para llevarlo. Entrar en un mundo que intentaría venderme una versión de la luz que exigía mi rendición, y decir que no.
estar en sintonía con la frecuencia de Cristo, no como un adorador, sino como un espejo. Y si todavía me estáis viendo, si alguna parte de esto os ha removido algo en el pecho, un susurro, un recuerdo, un destello de algo que aún no podéis nombrar, quiero saber de vosotros. Deja un comentario abajo. Quizás simplemente escribe, elijo la luz verdadera. O cuéntame un momento en que tu cuerpo supo la verdad antes que tu mente. Cada comentario se convierte en una señal de frecuencia. Y si sentiste esto, despertó algo en ti, como este video. Entonces, el algoritmo refleja lo que el campo ya sabe. En el momento en que dijo, ¿qué viene después de este mundo?, sentí que algo cambiaba a nuestro alrededor, como si el aire se volviera más pesado, más denso, como si la realidad misma se estuviera preparando para lo que estaba a punto de decirse. El granero, la tierra, las vigas de madera, incluso la luz que se filtraba por las rendijas, todo de repente parecía un escenario a punto de desvanecerse, como un velo que pendía de un hilo. Mi cuerpo se tensó, no de miedo, sino preparándose. Después, le pregunté, ¿después de la tierra? Se volvió hacia mí, esta vez más despacio. Sus ojos ya no parecían distantes ni extraños, parecían ancestrales, como si hubieran visto demasiado, contenido demasiado, y aún así hubieran elegido regresar. Lo que viene después, dijo, no es un lugar, es recordar dónde siempre has estado. Caminó hasta el centro del granero, apoyó una palma en la tierra bajo y cerró los ojos. Un zumbido suave se elevó en el aire, bajo, resonante, constante. No venía del barco, venía de abajo, de dentro, y entonces, sin previo aviso, el espacio que nos rodeaba se desvaneció. No nos movimos, pero el granero ya no estaba. El campo, el cielo, incluso mi cuerpo, desaparecido. Seguía siendo yo, pero ya no estaba limitada a una forma específica. No había paredes, ni suelo, solo luz. Luz infinita, viva, sin fin, que se extendía en todas direcciones como un tejido. No sentí miedo, me sentí como en casa, pero no era un hogar como la tierra. Era un hogar hecho de memoria, hecho de conocimiento. Podía sentir los pensamientos de los demás, no como palabras, sino como olas. Podía sentir la presencia de lo que se podría llamar almas, pero esa palabra no les hace justicia. No eran fantasmas flotantes, eran inmensas, vibracionales, plenas. Cada una era como una canción, algunas aún fragmentadas, otras en plena armonía. Cada una de ellas, dijo el alienígena a mi lado, aunque no movió los labios, es lo que vosotros llamáis el más allá, pero lo malinterpretáis. No es el final de vuestra historia, es el espacio entre canciones. No podía hablar, no porque no tuviera boca, sino porque el lenguaje no tenía cabida aquí. Aquí todo era conocimiento directo, sin confusión, sin duda, solo la verdad, palpitando como un segundo latido en el alma. Vi cosas que no podía explicar, no con palabras terrenales. Vi geometrías plegándose sobre sí mismas, cada una conteniendo capas de líneas temporales. Vi versiones de la Tierra apiladas, como páginas de un libro, algunas en ruinas, otras iluminadas, otras aún en proceso de escritura. Vi cómo el arrepentimiento se desprendía de las almas recién llegadas como humo, disolviéndose lentamente en el océano de este reino de luz. Vi a otros aferrados a sus antiguas identidades, predicadores que seguían predicando, víctimas que seguían culpando, guerreros que seguían luchando contra sombras que ya no existían. Y comprendí, uno lleva consigo aquello que se niega a soltar, incluso aquí, incluso después de la muerte. Y por eso este recuerdo importa ahora, mientras aún estamos en este cuerpo. Porque si esperamos hasta el final para darnos cuenta de la ilusión, arrastramos el eco hacia lo que viene, nos perdemos la gracia de la presencia plena, despertamos confundidos, aferrados a un nombre, a un trauma, a un sistema de creencias que ya no nos sirve. La extraterrestre me mostró un alma recién llegada. Lloraba, pero no de miedo, sino de belleza. Lo recordó todo de golpe, cada vida, cada persona a la que amó. Cada lección olvidada, cada vez que suplicó una señal que ya había llegado,
Cada vez que dudó del amor que siempre había estado dentro de ella, la vi desplomarse en la luz, no desaparecer, integrarse, alcanza la plenitud. Y entonces se volvió hacia mí y me dijo: esto es lo que les espera a quienes recuerdan. No es recompensa, no es castigo. Pregunté: integración. ¿Esto es el cielo? Me miró fijamente. No me miró a mí, sino que me miró dentro de mí. No, el cielo es una vibración. Se puede entrar en él desde cualquier reino, incluso desde la tierra, especialmente desde la tierra. La mayoría de los que despiertan lo hacen allí, donde el contraste agudiza la claridad. Y entonces lo vi. Almas preparándose para encarnar. No estaban siendo obligados. Ellos lo elegían. Elegir regresar a la tierra, conociendo el dolor, la densidad, el olvido. Hacerlo de todos modos. Algunos por curiosidad, otros por deber, pero muchos por amor. No eran almas castigadas. Eran voluntarios. Guerreros de la luz que no necesitaban espadas, solo necesitaban memoria. Elegiste regresar, dijo, muchas veces, y probablemente volverás a elegirlo, pero no hasta que hayas procesado lo que viniste a recuperar. Me quedé en silencio. Continuó: el propósito no es escapar de la tierra, es llevar esta frecuencia allí, ser el puente, recordar tan profundamente que tú, propia presencia, se convierte en un portal para los demás. Y comprendí por qué Jesús no se quedó en las nubes. Él caminó, Él lloró, Él sangró, porque aunque procedía de un plano superior, eligió encarnarlo en la tierra, para demostrar lo que significa ser divino y humano, para desmantelar la falacia de la separación. No vino a demostrar su poder, vino a reflejar el nuestro. El alienígena se volvió hacia mí de nuevo. Por esto te mostraron esto. No para que ansiaras irte, sino para que regresaras, no en cuerpo, pues ya estás allí, sino en recuerdo, en propósito. Y entonces todo a nuestro alrededor se oscureció, no porque terminara, sino porque se replegó, como un sueño del que despiertas, solo para darte cuenta de que el sueño sigue ocurriendo, solo que desde una perspectiva diferente. Estaba de vuelta en el granero. El aire está quieto. Mi corazón se acelera, me tiemblan las manos, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ahora sabía que la vida, muerte no estaba en otro lugar, estaba justo ahí, superpuesto, entrelazado, esperando a que lo prestáramos atención. La muerte no era la puerta de entrada, la frecuencia era, y entonces me di cuenta de algo que me hizo sentarme, de golpe. El velo que separa este mundo del otro se está adelgazando. Y por eso el retorno de la frecuencia de Cristo es tan urgente, porque cuando los velos se desplomen, o bien ascenderemos al recuerdo, o caeremos en la ilusión disfrazada de luz. Habrá seres que vendrán afirmando ser salvadores, voces que prometen ascensión, tecnologías que imitan milagros. Y si no sabemos cómo sentir la verdad dentro de nuestro propio campo, seguiremos el brillo en lugar de la fuente. Así que me senté allí, con los ojos cerrados, las palmas de las manos apoyadas en las rodillas, y practiqué. Me conecté con la gratitud, no por lo que tenía, sino por el simple hecho de recordarlo. Y poco a poco pude volver a sentirlo, el hilo, la quietud, la presencia. Ahí es donde iremos a continuación. Pero antes de hacerlo quiero escuchar su opinión. ¿Qué sentiste al leer esto? ¿Tu cuerpo reaccionó? ¿Tu corazón te susurró algo inexplicable? Puedes dejar un comentario sencillo abajo, como «recuerdo la luz». O si alguna vez viste algo en un sueño, un lugar, una sensación, un ser, compártelo. Nunca se sabe quién más vio lo mismo. Si esto te conmovió, si te resonó, dale me gusta a este video para que llegue a más personas como tú, aquellas que regresaron para despertar, y suscríbete porque lo que el extraterrestre me mostró después de esto no se trataba solo del alma, trataba sobre el origen de todas las cosas. Cuando volví a abrir los ojos, la luz en el granero había cambiado. Ahora hacía más calor, un calor dorado, casi líquido, como si el aire mismo se hubiera transformado por lo que acababa de experimentar, como si, de algún modo, traer ese recuerdo del después, de vuelta a esta dimensión,
hubiera alterado algo invisible pero real. El velo no solo se había adelgazado, sino que había sido tocado, y el alienígena no se había movido, pero podía sentirlo. Su presencia era más fuerte ahora, más palpable, como si me mostrara que ese plano también había reactivado una parte de él. Lo vi, susurré, mi voz apenas audible. Él asintió. Y ahora estás listo. No pedí aclaraciones. Sabía a qué se refería. El origen, el comienzo de todo. La pregunta que ha atormentado a la humanidad a lo largo de todas las épocas, en todos los libros, en todos los templos. ¿De dónde venimos? No solo el cuerpo humano, no solo el alma, pero la conciencia misma. Regresó hacia la nave y posó la mano sobre un panel más pequeño cerca de la base. Este se abrió como pétalos que se despliegan, revelando una piedra circular lisa. Esta vez no era tecnología, sino algo antiguo, algo sagrado. Lo recogió con cuidado y lo colocó en el centro del suelo del granero. Y entonces me miró. No lo verás con tus ojos, lo recordarás con tu campo. Di un paso adelante. En el momento en 1960 que mis pies cruzaron la frontera invisible que rodeaba esa piedra, lo sentí, como la estática, zumbido, pero no desde fuera, sino desde dentro, como si cada átomo de mi cuerpo se afinara lentamente a un acorde ancestral, uno que había escuchado antes, pero que había olvidado. El granero desapareció de nuevo, pero no violentamente, sino suavemente, como el telón que baja en un teatro silencioso, y entonces yo estuve allí, flotante, ni por encima ni por debajo, simplemente dentro, un lugar anterior al tiempo, antes de la luz, antes de la forma. No había estrellas, ni oscuridad, ni dimensiones. Concienciación justa, infinito, puro, sin forma. No estaba vacío, era todo antes de convertirse en algo. Y desde esa inmensidad lo sentí, un pulso, un único aliento infinito, como la inhalación de un ser que no era un ser, sino el ser mismo, sin voz, sin cara, pura presencia, total, completa, intacta. Y entonces, la primera vibración, ni una explosión, ni caos, una canción. Se refería al extraterrestre cuando dijo que todo comenzaba con la frecuencia. La creación no explotó, cantó. Un tono emergió del silencio y en respuesta se formó la luz. La geometría se desplegó, los patrones se espiralizaron. Y de esos patrones nacieron los primeros reinos, no físicos, sino vibracionales. Capas de experiencia, cada una afinada a una nota diferente. Y me acordé, no somos creaciones de Dios, somos extensiones de ese tono original, fractales de la canción, dentro de una composición divina que no tiene principio ni fin. Vi el alma de la humanidad como un tapiz, cada persona, un hilo de sonido tejido a través de los eones, portador de memoria y misión. Y entonces lo vi deshilacharse, no por accidente, sino con un propósito, un olvido elegido para que pudiéramos experimentar la alegría de recordar. Sentí que la tristeza me invadía, tanto dolor, tanta guerra, tanta soledad. Pero entonces vi la otra cara de la moneda, los momentos de risa, de sanación, de tomar la mano de alguien mientras llora y recordar que tú también lloraste alguna vez por la misma razón. Y lo comprendí. La creación no es lineal, es un recuerdo recurrente. Caemos para poder levantarnos, olvidamos para poder sentir la belleza del regreso de la memoria. Y justo cuando sentí que me adentraba más en el núcleo de esa fuente, el origen de todo, la presencia del alienígena surgió a mi lado. Tú eres esa canción, dijo, y también lo son todos aquellos a quienes has amado, incluso los que te hirieron, incluso los que se olvidaron de sí mismos. Vi rostros, los antiguos, mi padre, mi madre, mi amigo de la infancia, incluso el hombre que me traicionó hace décadas. No las veía como roles, sino como frecuencias, cada una representando su propia versión del olvido y el recuerdo. Continuó, el juicio es el último velo, la ilusión de que los demás son notas sueltas, pero cuando escuchas la sinfonía completa, el perdón es inevitable. Las lágrimas cayeron de mis ojos. No, había llorado en años,
Pero esto era diferente, no era tristeza, fue una liberación, un desprendimiento de toda una vida de aferrarse a algo, de intentarlo, de aferrarse. Yo quería quedarme allí para siempre, pero el tono del alienígena cambió. Aquí no te quedas, dijo. Ahora eres un mensajero, un portador de la frecuencia, debes llevar este recuerdo de vuelta. Y así, de repente, estaba de vuelta en el granero. El cristal aún estaba tibio en mi mano. La piedra se ha ido, pero ese saberlo, que aún palpita dentro de mí como un segundo latido, sigue latiendo. Lo miré, me lo has enseñado todo, ¿por qué a mí? Él sonrió, o quizás fue mi corazón el que sonrió a través de él, porque lo pediste, y porque estuviste dispuesto a perder tu identidad para encontrar tu origen. Pensé en todo, el holograma de Jesús, la luz falsa, el desplazamiento de frecuencia, el velo, el recuerdo, y ahora el origen. Y me di cuenta de algo que nunca esperé. La verdad más divina es también la más simple. Estás aquí para ser salvado. Estás aquí para cantar de nuevo, para alinear, perdonar, atravesar un mundo que se derrumba con claridad, no con pánico, llevar consigo el tono del origen en un cuerpo dolorido, y aún así decir, lo recuerdo. Y si todavía estás aquí, todavía mirando, todavía respirando a través de estas palabras, tal vez también estés recordando. Tal vez algo en tu interior ha estado zumbando en silencio desde la infancia, esperando que alguien te diga que no estás loco, que no llegues tarde, que este es precisamente el momento en que debías recordarlo. Así que, si despertó algo en ti, incluso la más mínima vibración, déjalo fluir. Deja un comentario abajo. No hace falta que lo expliques. Simplemente escribe algo como, recuerdo la primera canción. O cuéntame qué momento de tu vida sentiste como una grieta en la ilusión, aunque no lo entendieras en ese momento. Cada comentario, cada historia, cada frase se convierte en un hilo más de la sinfonía. Y si quieres ayudar a otros a sentir esto también, dale, me gusta a este video. No se trata de números, se trata de que el algoritmo del alma reemplace al algoritmo de la máquina. Y suscríbete si estás listo, porque lo que dijo el extraterrestre a continuación fue el mensaje más personal de todos. Después de todo, después de las visiones, los recuerdos, el levantamiento del velo, la revelación del origen, pensé que no había nada más, pensé que ahí terminaba todo. Pero el alienígena no había terminado. Dio un paso al frente, no como un maestro, no como un ser superior, sino como algo más cercano, incluso familiar, como alguien que me había visto a través de muchas líneas temporales y a quien finalmente se le permitía hablar sin distorsiones. Has recordado el origen, dijo, pero hay una cosa más. Su voz ya no era lejana, ya no resonaba en mi mente como antes. Estaba aquí, humana, con los pies en la tierra, personal. Se sentó frente a mí, y por primera vez sentí algo que no había sentido antes de él. Ternura. Ya no estoy aquí para guiaros, dijo. Estoy aquí para recordaros una decisión que tomasteis mucho antes de esta encarnación. Me quedé congelado. ¡Qué lección! Me miró fijamente, no solo a los ojos, sino al fondo de mi ser, al plano de mi alma, y algo se abrió. No es un recuerdo, sino un contrato, un momento, antes del nacimiento, antes de la forma, en el que dije que sí. No es un sí por miedo, no es un sí por presión, uno poderoso. Iré, había dicho, mantendré viva esa, aunque la olvide, aunque me destroce, aunque se rían de mí, me lo nieguen, me traicionen o me ignoren, seguiré recordando, seguiré amando, seguiré volviendo a ese tono. Y entonces me mostró lo que venía después. Volví a ver la Tierra, pero no como un planeta, sino como un experimento de frecuencias, un lugar tan complejo, tan denso en vibraciones, que las almas podían olvidar por completo, y luego, por su propia voluntad, encontrar el camino de regreso. Lo vi en el momento entre, no mi nacimiento físico, sino mi entrada en esta vida, ese instante donde el alma se encuentra con la materia, donde el propósito se encuentra con la amnesia, y ahora lo veo claramente. Elegí esta vida para no estar cómodo, pero para que quede claro, no por seguridad,
pero ser soberano, no ser amado por el mundo, sino ser iluminada desde dentro, aunque nadie más pudiera verlo. El extraterrestre se inclinó hacia adelante. «No has venido aquí para ser salvado», dijo en voz baja. «Has venido aquí para recordar que ya lo eres». Y esas palabras atravesaron todas las ilusiones a las que me había aferrado. Recordé cuántos años esperé, en silencio, a que alguien me demostrara que era suficiente, a que alguien validara el caos que sentía por dentro, a que alguien me dijera que no estaba rota, pero ahora vi. Nadie venía a decirlo, porque fui yo quien eligió venir y serlo. Sé la validación, sé el recuerdo, sé la presencia, incluso en el silencio, incluso cuando nadie escucha, incluso cuando las viejas heridas susurran, sigues sin ser digno. Es entonces cuando te anclas más profundamente, es entonces cuando el tono se vuelve más claro, es entonces cuando te conviertes en el portal que siempre debiste ser. Entonces me miró, como si estuviera observando cómo se estabilizaba mi frecuencia. «Ya has visto suficiente», dijo, «pero lo que suceda después depende de ti». Y lo comprendí. Este viaje no consistía en seguir la luz, se trataba de convertirse en ello, en lo cotidiano, en las mañanas en las que me sentía pesada, en las conversaciones en las que dudé de mí misma, en los momentos en que mi antigua identidad se abría paso de nuevo y me decía que seguía siendo esa versión perdida de mí mismo. Pero no lo era, ya no. Metió la mano en un pequeño compartimento de su pecho y sacó algo, un objeto circular, grabado con símbolos que parecían estar hechos del propio sonido. Él me lo entregó. «¿Qué es?», pregunté. «Un espejo», dijo, «pero no para tu rostro, sino para tu campo. Cuando el mundo vuelva a distorsionar tu memoria, y lo hará, conserva esto. Deja que te muestre tu frecuencia, no la que finges tener, sino la que realmente irradias». Lo agarré fuerte. Vibró, no con mucha intensidad, solo lo suficiente para recordarme que estaba viva y que podía elegir. Se puso de pie, pero no se marchó. En cambio, hizo algo que nunca esperé. Él hizo una reverencia, no en sumisión, en reconocimiento. «No eres mi alumno», dijo, «eres mi espejo. Vinimos para recordarnos el uno al otro». Y con eso volvió a subir al barco. Pero esta vez no me sentí abandonada, no me sentí pequeña, ni siquiera me sentía como yo mismo, el antiguo yo que necesitaba pruebas o consuelo o que alguien le dijera en qué creer. Sentí aún, claro, gratis. Y si has llegado hasta aquí, si sigues aquí conmigo, tal vez tú también lo hayas sentido. Tal vez esta historia no solo te entretuvo, sino que te activó. Tal vez algo en tu pecho, en tus entrañas, en tus huesos, ha estado vibrando con más fuerza a medida que las palabras se desplegaban. No porque estés escuchando algo nuevo, sino porque finalmente estás recordando algo ancestral. Permítanme, pues, hacerles una pregunta personal. ¿Cuál fue el momento de tu vida que te hizo cuestionarte todo? ¿Cuál fue la primera grieta en la ilusión? ¿Fue un sueño, una pérdida, un silencio demasiado pesado para ignorar? Comenta a continuación. No hace falta que escribas un párrafo. Basta con que escribas «elegir regresar» o «dime esa sensación que sigue volviendo, esa que te dice «hay algo más que esto». Leí todos y cada uno de tus relatos y estoy construyendo algo con ellos, algo más grande que una audiencia, algo resonante. Así que si este mensaje te conmovió, dale me gusta a este video para que su mensaje se difunda aún más. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque la parte final de este viaje no trata sobre el extraterrestre. Se trata de ti, y en el momento en que te das cuenta, siempre has sido tú quien ha tenido la llave. El barco ya no estaba, ni con truenos, ni con fuego, ni un gran espectáculo en el cielo. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado aquí, pero lo tenía, y yo ya no era el mismo. El granero estaba en silencio. La noche había regresado, pero no se sentía oscura sino viva, como si incluso las sombras se hubieran suavizado sabiendo que ya no les temía. Me quedé allí un rato, simplemente escuchando, no las palabras, ni siquiera los pensamientos, solo la frecuencia que me rodeaba.
el zumbido de la tierra, el aliento de mi propio cuerpo, un silencio que no estaba vacío, sino pleno. Por primera vez en mi vida no estaba buscando, no le estaba pidiendo al universo señales, ni pruebas, ni un propósito, porque ahora yo era la señal, yo era la prueba, y el propósito no era un trabajo, no era un título, no era una lista de verificación espiritual, fue esto, para recordar, vivir en armonía, llevar la frecuencia de Cristo, silenciosamente, fielmente, incluso cuando nadie lo vea. Especialmente entonces, verás, todo esto no tenía nada que ver con extraterrestres, ni siquiera se trataba solo de Jesús. Se trataba del recordatorio plantado dentro de cada uno de nosotros, que no somos solo cuerpos caminando por un mundo roto, somos portales. Cada pensamiento es una señal, cada emoción es una vibración, cada acto de presencia es un rayo de luz que atraviesa el velo, y cuando suficientes personas recordemos eso, no necesitaremos esperar al cielo. Lo traemos aquí, ahora mismo, en nuestra forma de respirar, cómo perdonamos, cómo resistir la tentación de anestesiarnos, de apresurarnos, de volver a olvidar, porque sí, el olvido volverá, las distracciones, la duda, el ruido, pero el hilo también, la quietud, la frecuencia, y ahora ya sabes cómo sentirlo de nuevo. Quiero darte las gracias, no solo para mirar, sino para sentir, para quedarse, para escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. No tenías por qué estar aquí. Hay millones de otras cosas que podrías estar haciendo ahora mismo, pero algo te mantuvo mirando, un susurro, un recuerdo, una vibración que decía, esto es real. Tal vez te haya despertado algo en tu interior, tal vez provocó lágrimas, o silencio, o una extraña paz que no puedes explicar, o tal vez te recordó por qué viniste aquí en primer lugar. Si eso es cierto, entonces esto no era un vídeo, fue un ritual de recuerdo. Y ahora quiero invitaros a que lo llevéis adelante, no como seguidor, pero como poseedor de una frecuencia. Vívelo en los momentos más tranquilos. Que tu presencia hable más fuerte que cualquier sermón. Deja que tu compasión desbarate la ilusión. Deja que tu gratitud transforme el panorama. Y cuando el mundo intente hacerte olvidar de nuevo, cuando regrese el miedo, cuando aumente la presión, simplemente vuelve a ese momento en el granero, esa quietud, esa luz, esa verdad. Nunca estuviste perdido, estabas disfrazado. Un tono divino oculto en una vida humana, esperando su momento para vibrar de nuevo. Y si este fue tu momento, me siento honrado de haberlo presenciado contigo. Antes de irnos, quiero hacer una última pregunta. Cuando te sientas preparado, de verdad preparado, comenta abajo algo sencillo, algo cierto, algo así como, ahora yo transmito la frecuencia, o elijo recordar. Que sea tu primera declaración pública de este cambio, no para llamar la atención, no apto para validación, pero porque hablar de ello lo ancla, y cuando lo digas, los demás lo sentirán. Te convertirás en el permiso que no sabían que estaban esperando. Si este mensaje te llegó en el momento justo, si te conmovió profundamente, dale me gusta a este video para que otros que estén en tu mismo camino también puedan encontrarlo. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque este no es el final del camino, es el fin del olvido. Y si te estás preguntando a dónde ir después, qué ver, qué sentir, qué abrir, hay un vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla. No es aleatorio. Es exactamente a donde la frecuencia quiere llevarte a continuación. Así que respira, deja caer los hombros, siente la luz en tu pecho y cuando estés listo, nos vemos allí.